Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Por varias semanas hemos estado exponiéndonos ante la palabra para entender sobre el tema del crecimiento espiritual. Lo primero que hemos entendido es que el crecimiento espiritual es un proceso de desarrollo. Nadie alcanza la estatura del varón perfecto de la noche a la mañana. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, lo leemos claramente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos vamos creciendo en la medida del compromiso que cada uno desarrollamos delante de la presencia del Señor. En su debido momento, entendimos por la palabra que tenemos que crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento de Dios el Padre, en el conocimiento de Jesús el Cristo, el unigénito del Padre, y en el conocimiento del Evangelio del reino de los cielos. En esta enseñanza nos exponemos ante la palabra para entender que no debemos desechar ni renunciar a las pruebas, a las aflicciones, a las tribulaciones y a la persecución por causa de la vida de fe, porque también por la prueba, también por la aflicción, también por la tribulación y también por la persecución, también por ellas crecemos. Es más, tenemos que saber establecer contundentemente que prueba, aflicción, tribulación, persecución y crecimiento espiritual caminan juntos en la vida de fe y en la gracia. En Juan capítulo 15, en el versículo 20, la palabra del Señor y la instrucción que por medio de su Santo Espíritu nos es entregada a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. La prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución y crecimiento espiritual caminan juntos en la vida de fe y de la gracia. Nadie puede decir, yo quiero crecer, pero no padecer aflicción. Nadie puede decir, yo quiero crecer en la fe, pero no sufrir la persecución. Porque si a mí me han perseguido, y es la palabra de Jesús, también a vosotros perseguirán. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, también lo leemos y de forma contundente. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y cuando Jesús establece, confiad, yo he vencido al mundo, no está diciendo en ningún momento que Él ha cancelado la aflicción, que Él ha cancelado la tribulación, que Él ha cancelado la persecución. No está estableciendo eso, sino lo que está estableciendo es de que no hay aflicción lo suficientemente fuerte que nos pueda detener en el crecimiento de la vida de fe, que no hay persecución lo suficientemente fuerte que nos pueda detener en el crecimiento de la vida de fe y de la gracia en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, el apóstol establece por el Espíritu de Dios y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Versículo 31, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mateo capítulo 13, desde el versículo 3 hasta el versículo 21, donde se presenta la parábola del sembrador,
nos enseña que es necesario superar toda aflicción, superar toda persecución, superar toda tribulación, porque de lo contrario, la vida de fe en Cristo Jesús se puede estancar. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Pero en saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Cuando Jesús explica el significado de la parábola, leemos en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Pero no teniendo raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. La prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución y el crecimiento espiritual caminan juntos en la vida de fe y de la gracia en Cristo Jesús. Nadie puede decir, yo quiero crecer, pero no quiero pasar por persecución. Nadie puede decir, yo quiero crecer, pero no quiero sufrir tribulación, porque la aflicción, la prueba, la persecución son parte de la vida de fe en Cristo Jesús. Hay 3 puntos que queremos establecer en este momento con respecto a las aflicciones, con respecto a las pruebas como parte de la vida de fe en Cristo Jesús. El primer punto, no podemos congeniar con el mundo tan solo por librarnos de la prueba, tan solo por librarnos de la aflicción, de la tribulación o de la persecución. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Es necesario que nosotros entendamos que no podemos entregar nuestra fe en Cristo Jesús por ser aceptados por el mundo. En el mundo tendréis aflicción, esta es la palabra que rige el crecimiento en la vida espiritual. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido el mundo significa que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que no debemos de entregar nuestra fe por tal de que el mundo nos acepte, por tal de que el mundo nos dé un lugar entre ellos, por tal de que el mundo nos considere como una fuerza de cambio social. No somos llamados para esto. En Hechos capítulo 2, en el versículo 40, leemos claramente la instrucción y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y cuando la palabra dice sed salvos, es salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. No podemos buscar una posición dentro del mundo, no podemos buscar una posición dentro de las sociedades, porque no es esa nuestra función. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, leemos claramente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. No podemos congeniar con el mundo tan solo por librarnos de la prueba, de la aflicción, de la tribulación o de la persecución y por alcanzar una posición dentro de la sociedad. No es esa la función de los llamados a salir del mundo, no es esa la función. Claramente la palabra establece en Mateo capítulo 16, las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Esta es la función, atar y desatar. Todo lo que atemos en los cielos será atado en la tierra y todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Esta es la verdadera función de los justos, de los llamados santos en Cristo Jesús sobre la tierra. El segundo punto, Jesús propuso la prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución como una bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Bienaventurados sois.
Jesús propuso la prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución por causa de nuestra fe en Cristo Jesús como una bienaventuranza. ¿Qué hacemos nosotros entonces rehuyendo a la prueba? ¿Qué hacemos entonces nosotros rehuyendo a la persecución? ¿Qué hacemos nosotros entonces rehuyendo a la marginación por causa de nuestra fe en Cristo Jesús? Debemos de tener claro cuál es nuestra posición en el mundo, cuál es nuestra posición y la función que desarrollamos sobre la faz de la tierra. Jesús lo dijo claramente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor no sirve más para nada, sino para ser tirada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Y esta es la parte de la enseñanza de la palabra de Dios que tenemos que establecerla contundentemente en nuestras vidas, principalmente para luego establecerlas como congregación de Cristo Jesús en la región donde Él nos ha ubicado. No es buscar una posición dentro del mundo como una fuerza de cambio. No es ese el propósito de la iglesia. Estamos cambiando la función a la cual hemos sido llamados. Hemos sido puestos para denunciar las tinieblas. Hemos sido puestos para maldecir toda planta que nuestro Padre no plantó. Esta es la verdadera función a la cual hemos sido llamados. Y por esta causa vendrá prueba, y por esta causa vendrá aflicción, y por esta causa vendrá marginación. Pero tenemos que entender que no podemos nosotros renunciar a ella, sino que somos llamados para denunciar la maldad, las tinieblas sobre la faz de la tierra. El tercer punto: la prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución es una condición propia de la vida de fe. No se puede separar. De la misma forma como no se puede separar el sabor de la sal, parte inherente de su naturaleza, de la misma forma, nosotros no podemos separar la prueba de la fe, no podemos separar la aflicción de la fe, no podemos separar la tribulación, la persecución de la gracia, porque es parte de la vida de fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, lo dice claramente: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no es la palabra solamente para los cristianos del primer siglo, es la palabra, es la instrucción, es el fundamento de vida eterna para aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Es el fundamento de vida para aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es el fundamento de vida para todos aquellos que hemos confesado el nombre de Jesús. Es el fundamento de vida para todos aquellos que caminamos conforme en la enseñanza de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros es concedido por Cristo. Ponga mucha atención a lo que sigue. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida de fe y la aflicción, la vida de fe y la persecución, la vida de fe, la tribulación, la vida de la gracia en Cristo Jesús y la persecución no se pueden separar, caminan juntos. Por causa de tu fe en Cristo Jesús vas a ser marginado, por causa de tu fe en Cristo Jesús vas a ser sacado de los grupos. Por causa de tu fe en Cristo Jesús vas a ser repudiado. Es parte de la vida de fe. No busques ser parte de los grupos, no busques que te acepten en los grupos, porque no va a suceder. Estarías entregando a cambio tu convicción de fe en Cristo Jesús por una posición, por la aceptación ante ellos. Y no es ese el propósito para el cual Dios nos ha llamado. El testimonio no se da siendo parte de los grupos. El testimonio se da
manteniéndonos firmes ante la marginación que establecen por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y note, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución es una condición propia de la vida de fe, es una condición propia de la gracia en Cristo Jesús. No podemos nosotros separarla. No podemos decir, yo quiero crecer, yo quiero vivir con Cristo Jesús, yo quiero deleitarme con Cristo Jesús y decir a la misma vez, yo no quiero la persecución, yo no quiero la tribulación, yo no quiero la prueba. No podemos decirlo, porque estaríamos realmente negando nuestra fe en Cristo Jesús. Es necesario que entendamos que no nos es lícito a nosotros congeniar con el mundo tan solo por librarnos de la prueba. Es necesario que nosotros entendamos que la prueba, la aflicción, la tribulación, la persecución es una bienaventuranza. Jesús lo estableció como tal. Y no es solamente un poema, no es solamente una expresión agradable, es el testimonio de en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Es una bienaventuranza. ¿Qué hacemos entonces nosotros renunciando a las pruebas por causa de nuestra fe en Cristo Jesús? Y tercer punto, la prueba, la aflicción, es una condición propia de la vida de fe. En los minutos que restan, quiero contestar una pregunta. ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Por qué es necesario padecer? ¿Por qué es necesario ser perseguidos por causa de la fe en Cristo Jesús? Y vamos a presentar 4 respuestas. La primera respuesta la encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 9. Perseguidos pero no desamparados. Perseguidos pero no desamparados. ¿Qué significa la palabra desamparado? Desamparado significa una persona que ha quedado sola. Ha sido desamparado, ha sido abandonado, ha sido dejado a su suerte. ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Por qué es necesario padecer? ¿Por qué es necesario ser perseguido por causa de la fe en Cristo? Primer punto, porque en todo ello, o por todo ello, se manifiesta la presencia de Dios. Cada vez que un hombre de Dios, cada vez que una mujer de Dios sufre, padece, es perseguida por causa de su fe en Cristo Jesús, se está manifestando la presencia de Dios en su vida y en su entorno. Es la mejor forma para dar testimonio de Cristo Jesús. Perseguido pero no desamparado, no estás solo. El Señor está contigo. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11 lo leemos claramente. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué es necesario sufrir? Porque por ello nosotros estamos manifestando la presencia de Dios en nuestras vidas como testimonio a los demás y estamos estableciendo la presencia de Dios en la región en la que nosotros hemos sido ubicados por parte del Señor mismo. No te dé cuidado por el sufrimiento por causa de tu fe. No te dé cuidado por la persecución por causa de tu fe en Cristo Jesús, porque estás estableciendo presencia de Dios en la región donde tú estás viviendo. No te dé cuidado. Y ahora podremos entender por qué el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque no estoy desamparado, no estoy desamparada. Él está conmigo. Él camina conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque toda arma forjada por el hombre no podrá contra ti, porque toda arma forjada en contra de ti, de seguro que perecerá. Todo aquel que se levante en juicio contra ti, tú cancelarás.
toda lengua que se levante contra ti. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios. Todos los que te persiguen no agradan a Dios. ¿Por qué es necesario sufrir por causa de nuestra fe en Cristo Jesús? Porque en todo ello, o por todo ello, manifestamos la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta en ti y se establece en los lugares donde el Señor te ha ubicado. No temas, le dijo el Señor a Pablo, yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal. Segundo punto, Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 10, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seguimos leyendo versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones, nota, las aflicciones, aquí se mira claramente que el apóstol está hablando no de situaciones de pecado, no de condiciones de pecado que el enemigo tira sobre de ti. Está hablando de persecución, está hablando de aflicción, está hablando de tribulación, está hablando de pruebas. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo, en todo el mundo. Esto es para todos, hombres y mujeres alrededor del mundo. No solamente para los judíos, es para todos los que caminamos conforme a su enseñanza. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús el Cristo, después que hubieses un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Segundo punto, la tribulación produce perfección de vida. Después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. La tribulación produce perfección de vida. En la misma epístola, pero en el capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol también escribe lo siguiente, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Renunciar a la prueba, renunciar a la aflicción, renunciar a la tribulación, renunciar a la persecución, es renunciar a la revelación de su gloria en su venida. Vayamos al tercer punto, Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí tenemos el tercer punto. La tribulación, la prueba, la persecución produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia no es solamente esperar. Paciencia tiene que ver con lo que nosotros hemos creído. Es saber que el Señor hará aquello que nos ha prometido. En Job capítulo 19, en el versículo 26 lo vemos claramente, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Eso es paciencia. No es esperar que el tiempo pase, eso no es paciencia. Paciencia es estar convencido de lo que Él me dijo, lo hará. De lo que Él me ofreció, lo cumplirá. De lo que Él me prometió, será hecho. Porque Él lo dijo, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? ¿Quién nos podrá separar? Y la respuesta es nadie, ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie. ¿Por qué?
porque Él está conmigo, porque Él me ha perfeccionado, me ha confirmado, me ha corroborado, porque Él está produciendo paciencia en mi vida. ¿Sabe que la paciencia es testimonio de vida? Y es testimonio de vida no solamente para el mundo, es decir, para hombres y mujeres, vecinos o amigos o familiares nuestros. Es testimonio de vida también para los principados y para las potestades. Eso lo lee usted en Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y a las potestades en los aires. Vayamos al cuarto punto y leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Por qué es necesario padecer? ¿Por qué es necesario ser perseguido por causa de la fe en Cristo Jesús? Cuarto punto, porque por ello abrimos espacio para que otros entren dentro del reino de los cielos. Cada vez que hay un sufrimiento, cada vez que hay una persecución, cada vez que hay una tribulación para un hombre, para una mujer de fe, ese hombre y esa mujer de fe, por su tribulación, por su persecución, por su angustia, por su prueba, está abriendo espacio para otros que él ni siquiera conoce, para que entren en el reino de los cielos. Claramente el apóstol lo establece. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. En Romanos capítulo 15, versículo 1, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada vez que nosotros pasamos una persecución, cada vez que pasamos una marginación, cada vez que sufrimos una prueba, una angustia, una tribulación por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, le estamos abriendo espacio para que otros puedan entrar dentro del reino de los cielos. Así que también crecemos por las tribulaciones, también crecemos por las aflicciones, también crecemos por las persecuciones. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No debemos nosotros renunciar a la prueba, no debemos de renunciar a la tribulación, no debemos de renunciar a la persecución, no debemos de renunciar a la marginación por causa de la fe en Cristo Jesús. No debemos congeniar con el mundo tan solo por librarnos de la persecución, tan solo por encontrar una posición dentro de la sociedad. No debemos, porque estamos entregando a cambio algo mucho más valioso, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.